Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. Espero que os encontréis bien y que hayáis comenzado el verano con ganas. Hoy quiero hablaros de mi profesión, de ese gremio tan desconocido para el gran público que somos los traductores. Quiero hacerlo no solamente porque por fin haya recibido el título de graduado en traducción e interpretación, sino porque a lo largo de los años en muchas ocasiones me han preguntado qué es exactamente lo que hace un traductor o por qué me he decidido por esta carrera y no por otra, o si da dinero, que parece que es el motor del mundo en estos días. Lo primero que debéis saber, aquellos que me estáis viendo, tengáis o no una idea de lo que es la traducción, es que ser traductor no consiste simplemente en hablar un idioma o una pareja de idiomas. He visto muchísimas veces mensajes en redes sociales del tipo soy bilingüe en X y X, con lo cual puedo traducir, como si el hecho de hablar tropecientos mil idiomas te diera la clave para traducir. Eso no es verdad. Humberto Eco escribió hace 20 años un libro precioso que tuve que leer en el primer año de carrera, que se llama Decir casi lo mismo, en el que defiende que el objetivo de la traducción es precisamente ese, conseguir que el texto traducido genere en el lector las mismas sensaciones, las mismas imágenes que si estuviera leyendo el texto original. Y eso no se consigue por arte de magia. Traducir no es simplemente sentarte delante de la pantalla y ponerte a teclear al buen tuntún. Traducir es mucho más. El proceso de traducción empieza cuando al recibir un encargo, sea del género que sea, tú llegas a tu mesa, te sientas con el texto cara a cara y piensas, ¿qué tengo que hacer para que esto sea lo más natural del mundo? Para que parezca lo más natural del mundo. Traducir implica que tú te lleves a casa un manojo de libros prestados sobre la temática que vas a tratar, que te quemes las pestañas por la noche leyendo y buscando información, que seas capaz de establecer relaciones para que el lector no se sienta perdido en una selva de palabras desconocidas, que te imbuyas de la cultura de la que vas a tomar el texto para pasarlo a la tuya propia. Si a ti te dan un texto y tú lo metes en Google Translate y lo haces pasar por tuyo simplemente limpiándole los errores, y os puedo asegurar que mucha gente lo hace, te estás perdiendo la esencia misma de la traducción, que es aprender y disfrutar aprendiendo para hacer que el lector se sienta en su casa con un texto que apele a lo que él sabe y que le deje con ganas de seguir aprendiendo y de saber más. Esto me lleva a lo siguiente que quería desmontar aquí. Google Translate no es Dios. Muchas veces durante la carrera he escuchado decir que los traductores nos íbamos a quedar sin trabajo porque las máquinas pronto iban a estar por delante de nosotros. Y esto me lleva al mito de que traducir es tan fácil como meter un texto en Google y allá te las compongas. No, señores míos, no nos vamos a quedar sin trabajo porque los humanos siempre vamos a tener que decirles a las máquinas lo que hacen mal y corregir sus errores. Google Translate es un motor de traducción que tiene humanos detrás. Esto quiere decir que en su almacén de traducciones lo que hay son textos, centenares de miles de textos traducidos por humanos en primera instancia. Y los humanos, como personas que somos, cometemos errores. De hecho, si tú entras en la página de Google Translate y traduces algo, si luego pones la flecha en la frase en cuestión, te sale más de una opción para traducirla si no te convence la primera, y hay también un espacio para añadir tu propia traducción. Google Translate siempre está en medio de un proceso de cambio y no puede cambiar por ciencia infusa. Alguien tiene que enseñarle. De modo que no, el trabajo de los traductores no se va a acabar por lo pronto, y traducir no es una pieza de tarta, como dice el famoso meme. Tercero, no puedes ser traductor si no te gusta leer, y también se recomienda muy fuertemente, muy encarecidamente, que te guste escribir o que te animes a hacerlo si no lo haces. Por ello, hay autores que dicen que un traductor tiene que saber leer tan bien como un crítico y escribir tan bien como un escritor. El traductor, y esto nos lo dicen muchas veces en la carrera, debe tener, ya en el momento en el que entra por la puerta de la facultad, un bagaje literario amplio, un conocimiento de la literatura que te permita enfrentarse
a los desafíos que se le van a ir presentando. Las asignaturas de traducción literaria en las universidades que las ofertan son, en mi opinión, las mejores herramientas para un futuro miembro del gremio, porque te enseñan lo que tienes que saber para poder trasladar el significado de una obra escrita, pongamos, hace 5 siglos, o llena de referencias culturales extranjeras a un público general. Asimismo, las asignaturas de lengua también son muy importantes, porque un traductor debe saber escribir con corrección y redactar con concisión, sin repeticiones ni faltas de ortografía o puntuación de ninguna clase. Puedo deciros desde mi experiencia personal que desde que cursé mis primeras asignaturas de traducción literaria y de lengua 1 y 2, detecto muchos más gazapos y agujeros en los libros que antes. Conclusión: si queréis estudiar traducción, poneos a leer desde ya. Cuanto más sepáis de todos los temas imaginables, mayor facilidad tendréis para absorber conocimientos. Cuarto, no puedes ser traductor, como ya dije antes, si no conoces la cultura con la que vas a trabajar. Por ello, las asignaturas de idiomas que se cursan en las facultades de traducción le dan tanta importancia al aspecto gramatical y oral cuanto al conocimiento de aspectos culturales. Por ejemplo, de nada te sirve saber cómo conjugar un verbo muy difícil o haberte leído Poemas sin fin de Henry James si no sabes en qué contexto se va a utilizar ese verbo ni por qué Henry James escribía como escribía. Las clases de traducción especializada, los seminarios y las conferencias sobre dichos temas son una fuente inagotable de recursos, y el contexto es lo más importante de todo. Una novela de Hemingway, por ejemplo, no puede leerse igual ahora que hace 70 años o 50, cuando aparecieron las primeras traducciones, porque había cosas que no se podían decir. Además, una traducción también puede tener fecha de caducidad, sobre todo si es de una obra conocida que se vuelve a editar y a traducir para las nuevas generaciones. Quinto y último punto, la fidelidad, que puede pasar también por invisibilidad, y el arte de tender puentes. Obviamente, los traductores, como todos, queremos que se reconozca nuestro trabajo, pero lo tenemos más difícil que la mayoría, porque la gente solo parece acordarse de nosotros cuando lo hacemos mal o cuando hay una traducción plagada de errores. Cierto es que hay un premio nacional a la obra de un traductor, y varios profesores y alumnos de mi universidad lo han ganado, pero en general muy pocas veces veréis que se reconozca el buen hacer de un traductor. Mucha gente no se da cuenta de que los libros que lee son traducciones. De hecho, no eran pocos los que pensaban hasta hace realmente poco que Goethe, Joyce o Proust sabían español y habían escrito sus obras en este idioma. Hasta hace muy poco las editoriales incluían el nombre del traductor en letra pequeña en la página de un título del libro. Y aún hoy son pocas las editoriales, Alfaguara es una honrosa excepción, que lo ponen a un costado de la propia portada. De ahí el riesgo, que a la vez puede ser el mayor de los cumplidos, de que los traductores pasen por invisibles. Esto se debe a que traducir ciertamente implica una gran responsabilidad del traductor respecto del autor original, al que no debe traicionar ni en el fondo ni en la forma de su obra. Otra vez el decir casi lo mismo que mencionaba Umberto Eco, pero a la vez hay también una responsabilidad hacia el lector, al que debe transmitir el interés por la obra y la persona que la ha creado. Pero no nos olvidemos de que un traductor es al mismo tiempo escritor, alguien que cuando toma en sus manos una obra para empezar a traducirla, en cierto modo la está volviendo a crear. Que un traductor sea invisible no beneficia al gremio para nada. Debería reconocerse el hecho de que el traductor, más que mero trasvase cultural, está ejerciendo la labor de pontífice, de constructor de puentes entre nuestra cultura y otra que no nos es conocida. Está trayendo a nuestras casas y a nuestras vidas historias que de otro modo no habríamos podido ni soñar con conocer. Un traductor debe hacerse valer, debe estar orgulloso de su trabajo, y eso pasa por visibilizarlo. Espero que podáis perdonar la extensión de este vídeo y que os haya ayudado a despejar un poco las posibles dudas que pudieseis tener sobre el métier, sobre la profesión de traductor, tan desconocida, pero a la vez tan necesaria. Muchas gracias.